En el norte de México existen carreteras que parecen no terminar nunca. Kilómetros interminables de asfalto que atraviesan el desierto, iluminados únicamente por la luna, por las estrellas y por los faros de los camiones que cruzan la noche. Entre Culiacán y las rutas que se pierden rumbo al desierto de Sonora, hay tramos donde el mundo parece desaparecer. No hay pueblos, no hay gasolineras, no hay casas, solo arena, solo silencio, solo oscuridad. Los camioneros que recorren esas carreteras cuentan historias extrañas. Dicen que hay momentos en la madrugada en los que el desierto cambia, momentos en los que el aire se vuelve frío, momentos en los que el silencio parece demasiado profundo. Y dicen que cuando la noche está en su punto más oscuro, cuando la mayoría de la gente duerme, cuando el cansancio empieza a pesar en los ojos de los conductores, un autobús aparece en medio de la carretera. Un autobús viejo, un autobús que no pertenece a ninguna línea, un autobús que no debería existir. Algunos camioneros dicen haberlo visto a lo lejos, otros aseguran que incluso se detuvo frente a ellos, pero todos coinciden en algo: las personas que suben a ese autobús nunca vuelven a ser vistas. Durante años, Daniel escuchó esa historia en paradas de camiones y restaurantes de carretera. Siempre alguien mencionaba el mismo rumor: el autobús de la madrugada. Daniel se reía cada vez que escuchaba ese cuento. Llevaba casi 10 años conduciendo tráiler por las carreteras del norte de México. Había cruzado tormentas, montañas, desiertos y ciudades enormes. Había visto accidentes. Había visto animales cruzar la carretera en mitad de la noche. Había pasado madrugadas enteras manejando con la radio llena de estática. Pero nunca había visto nada sobrenatural. Para Daniel, esas historias eran solo eso: historias, cuentos inventados para mantenerse despierto durante los viajes largos, hasta aquella madrugada. Aquella noche, Daniel conducía por un tramo solitario de carretera entre Culiacán y las rutas que conducen hacia Sonora. La radio apenas funcionaba. El cielo estaba completamente oscuro. No había luna. El tráiler avanzaba lentamente por la carretera mientras el motor mantenía su sonido constante. Era una de esas horas en las que todo parece dormido. Ni un solo carro pasaba, ni un solo camión. Solo Daniel, solo la carretera, solo el desierto. Daniel bostezó y estiró los brazos sobre el volante. Sentía ese cansancio pesado que aparece cuando uno lleva demasiadas horas manejando. Miró el reloj del tablero. La madrugada estaba avanzada. Era esa hora extraña en la que el mundo parece detenido. Fue entonces cuando el camión dio un tirón. Daniel frunció el ceño. Otro tirón. El motor comenzó a vibrar. No me hagas esto ahora», murmuró. El camión perdió potencia lentamente. Daniel redujo la velocidad y finalmente se vio obligado a detenerse a un lado de la carretera. Apagó el motor, y entonces el silencio del desierto cayó sobre él. Era un silencio profundo, demasiado profundo. Daniel bajó del tráiler con una linterna y revisó el motor durante varios minutos. Todo parecía estar en orden. Nada suelto, nada roto. Confundido, regresó a la cabina. Fue entonces cuando vio algo a lo lejos. 2 pequeñas luces, faros. Un vehículo avanzaba por la carretera. Daniel entrecerró los ojos. Las luces se acercaban lentamente. Poco a poco, el vehículo comenzó a tomar forma. Era un autobús muy viejo, de esos modelos que parecían de otra época. La pintura estaba desgastada, las ventanas se veían oscuras, y lo más extraño, no tenía ningún nombre de empresa, ni número de ruta. El autobús pasó lentamente frente al tráiler detenido, y luego se detuvo, apenas unos metros adelante. Las puertas se abrieron con un sonido metálico
que resonó en el silencio de la carretera. Daniel dudó, pero pensó que tal vez podrían ayudarlo. Tal vez tenían radio. Tal vez sabían dónde encontrar una estación cercana. Caminó lentamente hacia el autobús. Cada paso parecía hacer eco en el asfalto. La puerta seguía abierta. Dentro había pasajeros, muchos pasajeros, sentados, quietos, demasiado quietos. Daniel subió el primer escalón. El aire dentro del autobús era extraño, frío, mucho más frío que el aire del desierto. «Buenas noches», dijo Daniel. Nadie respondió. El conductor estaba sentado frente al volante, mirando hacia adelante, completamente inmóvil. «Disculpe, ¿van hacia el norte?» Silencio. Daniel subió otro escalón. Entonces notó algo que le hizo sentir un escalofrío. Los pasajeros no se movían, no hablaban. Todos tenían la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuvieran dormidos. «¿Hola?», preguntó. Un hombre sentado cerca de la ventana levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran completamente negros. Daniel retrocedió un paso. El hombre habló con una voz seca. «Pensamos que no ibas a subir». En ese momento, todos los pasajeros levantaron la cabeza al mismo tiempo. Sus rostros eran pálidos. Algunos tenían heridas. Otros tenían sangre seca en la ropa. El conductor giró lentamente la cabeza. Su rostro estaba lleno de cicatrices. «Este autobús», dijo con una voz débil, «nunca llegó a su destino». Daniel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Se volcó en esta carretera hace muchos años. Los pasajeros comenzaron a levantarse lentamente de sus asientos. Desde entonces, seguimos viajando. Uno de ellos dio un paso hacia Daniel. «Pero siempre falta alguien». Otro pasajero se acercó. Un último pasajero. Daniel salió corriendo del autobús. Tropezó al bajar los escalones. Escuchó pasos detrás de él. Muchos pasos. Corrió hacia su tráiler. Subió rápidamente. Giró la llave del motor. Nada. Los golpes comenzaron en la puerta del camión. Golpes lentos, pesados. «Viaja con nosotros», susurraban voces afuera. Daniel giró la llave otra vez. El motor rugió. Encendió. Aceleró sin mirar atrás. El camión salió disparado por la carretera. No se detuvo hasta ver las primeras luces de un pequeño pueblo. Cuando finalmente revisó el reloj, la madrugada seguía siendo la misma. Casi no había pasado tiempo. Desde entonces, Daniel nunca volvió a conducir en esa carretera durante la madrugada. Pero otros camioneros siguen contando la misma historia. Dicen que cuando el desierto está completamente oscuro, cuando el silencio lo cubre todo, un autobús viejo aparece en la carretera, se detiene, abre sus puertas y espera, esperando siempre a su próximo pasajero. Las carreteras del desierto tienen algo extraño. Durante el día parecen normales, camiones pasando, gasolineras pequeñas, montañas lejanas cubiertas de polvo. Pero cuando llega la madrugada, todo cambia. El silencio se vuelve demasiado profundo. El viento deja de soplar. Y los camioneros dicen que hay tramos donde no deberías detenerte jamás. Porque hay cosas que caminan en la carretera cuando nadie debería estar allí. Miguel llevaba más de 12 años manejando tráiler. Había cruzado cientos de carreteras entre desiertos y montañas. Había visto accidentes. Había visto animales cruzar la carretera de repente. Había pasado noches enteras manejando con sueño, pero nunca había visto nada que no pudiera explicar hasta aquella madrugada. El camión avanzaba lentamente por una carretera perdida en el desierto. No había pueblos, no había estaciones de gasolina, solo kilómetros y kilómetros de asfalto negro.
La radio emitía estática. El cielo estaba cubierto de nubes. Ni siquiera la luna se veía. Miguel miró el reloj del tablero. La madrugada estaba avanzada. Esa hora extraña en la que el mundo parece quedarse completamente vacío. Entonces ocurrió. Algo cruzó frente al camión. Miguel frenó de golpe. Las llantas chirriaron contra el asfalto. El camión se detuvo. Miguel respiraba rápido. ¿Qué fue eso? Miró hacia la carretera. Al principio no vio nada, pero luego lo vio. Un niño estaba parado en medio de la carretera, pequeño, quieto, con la cabeza inclinada hacia abajo. Miguel sintió un escalofrío. Eso no tenía sentido. En ese tramo no había pueblos por muchos kilómetros. Bajó la velocidad del camión y se acercó lentamente. El niño no se movía, no levantaba la cabeza. Solo estaba ahí, parado. Miguel bajó la ventana. «Oye, ¿estás bien?» El niño no respondió. Entonces Miguel notó algo extraño. El niño no estaba solo. Más adelante, en la carretera, había otro, y otro, y otro más. Niños, 5, 6, tal vez más. Todos parados en silencio, todos con la cabeza baja. Miguel sintió un frío subir por su espalda. Encendió las luces altas. La carretera se iluminó completamente. Y fue entonces cuando vio algo que lo dejó paralizado. Los niños no tenían ojos. Sus rostros estaban completamente oscuros, como si fueran sombras. Miguel cerró las ventanas rápidamente. No. Los niños comenzaron a caminar, lentamente, hacia el camión. No corrían, no hablaban, solo caminaban. Sus pies descalzos tocaban el asfalto frío. Paso, paso, paso. Miguel intentó arrancar el camión. El motor no respondía. Las luces comenzaron a parpadear. Los niños ya estaban rodeando el tráiler. Uno de ellos llegó a la puerta. Golpeó lentamente. Toc, toc, toc. Miguel no respiraba. Entonces escuchó una voz infantil, muy cerca de la ventana. «Señor», Miguel cerró los ojos. «¿Nos puede llevar?» Abrió los ojos lentamente, y lo que vio lo persiguió el resto de su vida. El niño estaba pegado al vidrio. Su rostro era completamente oscuro, pero ahora tenía ojos completamente negros. «Hace mucho frío», susurró. De repente todos los niños comenzaron a hablar al mismo tiempo. «Déjenos subir. Solo queremos viajar. Tenemos hambre. Tenemos frío». Las manos pequeñas comenzaron a golpear el camión. Docenas de manos. Los golpes se hicieron más fuertes. Miguel gritó y giró la llave del motor. El motor rugió, encendió, aceleró con toda su fuerza. El camión salió disparado por la carretera. No miró atrás. No se detuvo. No habló con nadie. Pero desde esa noche, Miguel dice algo que otros camioneros han escuchado muchas veces. Si manejas por el desierto en la madrugada y ves niños en la carretera, no frenes, no te detengas, no abras la ventana, porque si los dejas subir al camión, dicen que nunca vuelven a bajar y el camión sigue manejando, pero ya no con el mismo conductor.